Bien, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien de salud. Vamos a esperar unos momentitos, unos minutos para que se empiecen a integrar los participantes y los invitamos a que nos saluden y nos digan de dónde vienen, desde dónde nos escuchan. Muchas gracias y vamos a dar inicio a la transmisión también por Facebook Live. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Les damos la bienvenida a que es la última conferencia del ciclo de conferencias hacia la nueva normalidad, una mirada multidisciplinar que ofrece el Colegio Profesional de Educación Física y Deporte del Estado de Veracruz, junto con la Universidad del Golfo de México. El día de hoy nos acompaña el maestro Miguel Ángel Ochoa García de la Dirección de Educación Física Estatal, de la Dirección General de Educación Física Estatal, y nuestro ponente es el doctor Pablo de Val Martín. Bienvenidos a todos los participantes y esperamos que esta charla, al igual que todas las demás que tuvimos el gusto de estar compartiendo con ustedes, sea de mucho aprendizaje. Le cedo el micrófono a la maestra Susana Antonio Suárez. Bienvenida, maestra, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. En mi carácter de coordinadora del área de Educación Física y Deporte del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida a esta clausura, a este cierre del ciclo de conferencias hacia la nueva normalidad, una mirada multidisciplinar. Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos aquí al doctor Pablo del Val Martín, quien es un gran amigo y sobre todo un gran profesional en el área de la educación física. Doctor Pablo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me siento muy honrado. De lo de gran amigo no tengo duda, de lo de gran profesional quizás todavía es discutible, pero bueno, me halagan ambas palabras hacia mi persona. Espero que estén todos bien. Muchísimas gracias y para nosotros es un honor siempre compartir precisamente para hacer este análisis de cómo vamos a tomar la nueva normalidad desde el punto de vista de las diferentes áreas que tienen impacto en la educación física. Más adelante, bueno, platicaremos de los resultados que hemos tenido en este ciclo de conferencias y no me queda más que agradecer a todos nuestros participantes que nos visitan desde Ecuador, desde Argentina, desde Perú, desde Bolivia, Colombia y por supuesto todos los estados de México. Muchísimas gracias y pues seguimos pendientes. Gracias, Mercedes. Muchísimas gracias, maestra Susana. ¿Sí me escuchó? Es que tengo por aquí una duda. ¿Sí me escuchó? Muchísimas gracias, maestra Susana. Le agradecemos sus palabras y bueno, comenzamos entonces el día de hoy con la conferencia nombrada de los estilos de enseñanza a los modelos pedagógicos, la evolución de la educación física, que va a ser impartida por el doctor Pablo del Val Martín. Él es profesor titular en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y coordinador de la Maestría de Educación Física y Deporte. Y hablando un poco de su currículum, les menciono que él también tiene un doctorado en Ciencias de la Educación y el Deporte en la Universidad Ramón Llull, maestro de primaria y profesor de secundaria Valladolid, España, del 2012 a 2013, máster de investigación aplicada a la educación, Universidad de Valladolid, Campus Miguel Delibes, del 2011 al 2012, coordinador del GIF, Grupo de Investigación en Educación Física y Deporte Escolar,
coordinador de la maestría en Educación Física y Deporte PUSE, miembro del Comité de Revisores Externos de la revista ESMAS y ODEP, y por último, miembro del Comité Científico de varios congresos nacionales e internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Pablo, bienvenido. Y bueno, creo que después de toda esta presentación, le cedemos el micrófono para que comience con su ponencia. Adelante. Hola, buenas noches a todos las personas que están conectadas a través del Facebook o a través de la plataforma de Zoom. Bueno, me siento un poco abrumado porque al final de todo eso yo me definiría como un profesor, un apasionado de la educación física. Yo creo que eso es un poco lo que nos junta y lo que hace que estemos aquí todos hoy reunidos, 7 de la noche de un día viernes. Probablemente si no estuviéramos en esta situación este no sería el mejor plan, pero bueno, intentaré que, dado que no podemos salir de nuestras casas, esta sea la mejor actividad posible para un plan de viernes noche conmigo, ¿no? En primer lugar, quisiera agradecer, bueno, pues al Colegio Profesional de Educación Física y Deporte del Estado de Veracruz, de igual modo pues a la UGM, a la Universidad del Golfo de México, y en especial, bueno, pues a mi buena amiga Susana, porque al final, gracias a ella, pues estoy aquí hoy compartiendo con todos ustedes, bueno, pues esta charla, esta conversación que espero que sea de su agrado y que, bueno, pues cierra este ciclo de conferencias denominado Hacia la nueva normalidad, una mirada multidisciplinar, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es un honor y un orgullo, bueno, pues poder cerrar este ciclo de conferencias y abordando un tema, a mi parecer, pues que a día de hoy es realmente relevante e importante, como es el tema de los modelos pedagógicos. Me voy a permitir compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Bien, de los estilos de enseñanza a los modelos pedagógicos, la evolución de la educación física. Así se llama la ponencia que les he preparado para el día de hoy, y ponencia que creo que, dada la situación de confinamiento en la que estamos, es realmente interesante y necesario de abordar, ¿no? Porque si bien es cierto, esta situación de nueva normalidad y de confinamiento ha afectado a todos los sectores por igual, uno de los sectores que ha tenido que seguir adelante y que afortunadamente tiene los recursos para seguir adelante es la educación. La educación no se ha visto paralizada, sin embargo hemos tenido que adaptar nuestra forma de enseñar y nuestra forma de llegar a los estudiantes. Y probablemente nuestra asignatura, la educación física, pues sea una de las asignaturas que más ha tenido que adaptarse debido a que, bueno, pues obviamente en nuestras clases lo que prima es el contacto físico, el compartir espacios, el compartir material y, bueno, pues tener que trasladar ese contexto a dar clases a través de una pantalla virtual no es del todo agradable y estaremos todos de acuerdo en que no es la mejor manera de poder transmitir toda la riqueza que tiene la educación física. Entonces, yo he preparado esta exposición un poco para hablar de los retos actuales que tenemos en la educación física, de la forma que tenemos para dar nuestra asignatura y de los retos, ¿no?, que tenemos de cara al futuro. Por eso la idea es, bueno, pues hablar de una especie de evolución, ¿no?, desde el pasado a la actualidad, de cómo tenemos o de cómo se ha ido generando nuevas metodologías de enseñanza de educación física. No me atrevo, y sería demasiado irreverente por mi parte inclusive, atreverme a pensar qué es lo que deberíamos hacer en el futuro, ahora que volvamos a la nueva normalidad. Se habla de reducir la ratio de estudiantes, se habla de mantener la distancia social, y yo no sé eso hasta qué punto nuestras clases de educación física se va a ver beneficiado o perjudicado. Entonces, lo que vamos a hacer es un repaso histórico de cómo ha ido evolucionando la forma de enseñanza de la educación física. Y para eso he elaborado primero una especie de mejunje, de receta, de conceptos que yo creo que tenemos que tener claros, porque si bien es cierto que la educación física todos sabemos que es una asignatura muy, muy, muy valiosa, mucho más allá de lo que quizás gobiernos o entes gubernamentales o ministeriales puedan pensar, probablemente seamos también nosotros mismos, como educadores, los que hacemos de menos o los que generamos confusión
en nuestra propia disciplina. Y una de estas razones, o uno de estos motivos por los cuales a veces generamos esa discrepancia, es la terminológica, es la conceptual, ¿no? Para hablar de una cosa, de un mismo concepto, se utilizan diferentes palabras y según el autor que se lea, o el año en el que nos encontremos, o inclusive en el país en el que estemos, se habla de un concepto o de otro que es importante aclarar. En ese sentido, tenemos a la hora de hablar de enseñanza de educación física, nos habla de la palabra enfoques. También surge la palabra técnica, la palabra metodología, la palabra estilo, los métodos y los modelos. Si metemos todo esto en esa licuadora, al final lo estamos hablando de lo mismo, de cómo enseñar educación física, de cómo transmitir los conocimientos a los estudiantes. Y yo voy a intentar enfocar mi presentación en esas tres palabras que he señalado en rojo: los estilos, los métodos y los modelos. De hecho, aprovecho para mandar un saludo a la gente de Ecuador, que he visto que está conectada en el chat y que algunos de ellos, bueno, pues son parte de mi día a día aquí en la Universidad Católica de Ecuador, y que probablemente de esto les suene lo que vamos a hablar la noche de hoy. Bien, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo enseñamos educación física? ¿Quién dice cómo tenemos que enseñarla? ¿O cuál es la mejor manera para enseñar educación física, si es que existiese una manera mágica de poder enseñar educación física? Yo creo que si tuviera que resumir mi intervención de esta noche, sería con esta diapositiva que vamos a ver a continuación, esta línea del tiempo, esta evolución de la enseñanza de la educación física que me he permitido elaborar a través de las principales, a mi juicio, principales obras bibliográficas con respecto a este concepto. Puede que a criterio de algún otro falte alguna obra o sobre alguna. Yo creo que eso es lo interesante y probablemente pues, un motivo después de debate, ¿no? La primera obra que traigo esta noche es la famosa obra de Muska Mostón y Sarah Ashworth, La enseñanza de la educación física, del año 1990. Obra que puso a conocimiento de los educadores los denominados estilos de enseñanza, el amplio espectro de los estilos de enseñanza de Muska Mostón y de Sarah Ashworth. Obra que en la cronología es la más antigua, pero que todavía sigue muy presente en muchos planes de estudios. Del año 90 saltamos al año 98 y damos con la obra de Daryl Sherentov, Aprender a enseñar la educación física. Esta obra no habla de un estilo, de un método, de una metodología en concreto, sino que habla de la experiencia de varios profesionales de educación física, de varios profesores recogidos por Daryl Sherentov sobre cómo enseñar educación física. Y además lo hace de una manera muy didáctica, con una lectura que es realmente fácil de comprender. Del año 98 pasamos al año 2000 a la obra de Michael Medler, Los modelos de instrucción. La imagen que estáis viendo en pantalla es el libro que corresponde a la tercera edición, no es la primera edición, y es importante señalar que, por ejemplo, Michael Medler fue estudiante de doctorado de Daryl Sherentov. Entonces, en esta obra de los modelos de instrucción se puede percibir la influencia que tuvo su tutor de tesis, Daryl, sobre sus pensamientos de cómo se tenía que enseñar la educación física. La siguiente obra data del año 2016 y está a cargo de alguien que yo creo que todos los aquí presentes conocemos bien y hemos tenido la oportunidad inclusive de compartir algunas de las experiencias o de los viajes o de las conversaciones que él ha tenido, que es Métodos de enseñanza, y de nuestro gran amigo y nuestro gran referente Domingo Blázquez, ¿no? Obviamente en el libro hay otros grandes referentes, Enrique Sebastiani, Camerino, Castañer, pero todos ellos hablando del mismo concepto, de la misma idea, métodos de enseñanza desde un enfoque innovador. Y una obra recientemente publicada, hace apenas un par de meses, de Daniel Ardoy, Juan Ángel Collado e Irene Pellicer, Los modelos pedagógicos en educación física. Estas, a mi juicio, serían, bueno, pues las 5 obras que desde el año 90 hasta el año 2020, es decir, en esos 30 años, han ido marcando la evolución de la enseñanza de la educación física.
Y para ello, bueno, pues vamos a intentar entrar un poco a diseccionar en qué consisten estos estilos, estos modelos, estos métodos y estos modelos pedagógicos, sin explicar en profundidad cada uno de que, bueno, pues al final tampoco es la idea. Los estilos de enseñanza, dentro de las múltiples posibles definiciones que existen en la literatura, los definen como el diseño, desarrollo y aplicación de una estrategia concreta en un momento dado y para la consecución de un objetivo específico. O dicho de otra manera, los estilos de enseñanza son esas formas de llevar a cabo la ejecución de una tarea en nuestras clases, ¿vale? Tienen una duración corta, tienen un impacto inmediato y se asocian a cómo ejecutar las tareas en clase. Hasta el punto de que, bueno, pues probablemente en una misma sesión, en una misma clase, podamos usar más de un estilo de enseñanza en función del tipo de tarea que estemos solicitando a nuestros estudiantes. En la figura de Muska-Mostyn, que estáis viendo en la pantalla, se señala que los estilos de enseñanza lo que hacen es poner o mostrar al lector cómo se desarrolla la interacción entre el profesor y el estudiante a la hora de la toma de decisiones. Toma de decisiones que ayuda a definir el rol de cada uno de esos agentes, tanto del profesor como del estudiante, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En su obra, Muska-Mostyn dice que estas decisiones se engloban en tres grandes grupos, él las categoriza en tres grandes grupos: decisiones pre-impacto, decisiones impacto y decisiones post-impacto. Es decir, las decisiones que se hacen, que se llevan a cabo antes de ejecutar la clase, cuando el profesor está preparando la sesión y pensando qué es lo que quiere hacer el día siguiente o la semana siguiente, esas serían las de pre-impacto. Las decisiones que se toman durante la clase, cuando se están ejecutando las actividades con los estudiantes, las decisiones de impacto, y las decisiones post-impacto, que son esas decisiones que están enfocadas en el feedback, en la retroalimentación que recibe el estudiante por parte del profesor o por parte, según sea el estilo que estemos hablando, de sus otros compañeros. Bien, en imagen estáis viendo los estilos de enseñanza en el lado izquierdo que estableció Muska-Mostyn, ¿de acuerdo? Estamos viendo los 10 estilos de enseñanza que él definió. 10 estilos de enseñanza que más tarde Delgado estableció o reagrupó en una serie de grupos diferentes, ¿de acuerdo? Él hizo 6 grupos, 6 grandes grupos, donde reagrupó, valga la redundancia, los estilos inicialmente establecidos por Muska-Mostyn. Quizás se cambia alguna nomenclatura, alguna concepción, pero la ideología es más o menos similar. Las 10 formas o los 10 estilos de poder llevar a cabo las tareas en nuestras clases de educación física. Si nos fijamos, estos 10 estilos, estas 10 formas de llevar a cabo las clases de educación física, están agrupadas en 2 grandes sectores, en 2 grandes grupos. De hecho, cada uno de estos estilos tiene asociado una letra del abecedario, desde la A hasta la J, siendo los 5 primeros grupos, desde la A hasta la E, los denominados estilos de reproducción. Y siendo los últimos 5 estilos, desde la F hasta la J, los denominados estilos de producción. ¿De acuerdo? Los 10 estilos de Muska-Mostyn se agrupan en 2, estilos de reproducción y estilos de producción. Donde la principal diferencia, la principal característica para saber si estamos hablando de estilos de reproducción o de estilos de producción, lo marca la decisión o las decisiones que se tienen que tomar o se tienen que llevar a cabo en el aula. Por eso puse esa especie de balanza, debido a que en los estilos de reproducción prima más las decisiones que toma el profesor y por lo tanto se ven en detrimento la capacidad de decisión que tiene el estudiante, mientras que en los estilos de producción es el estudiante el que adquiere un rol protagónico, el que tiene una capacidad de decisión mayor, y por lo tanto el profesor tiene que ceder en ese rol de tomar decisiones. Hasta aquí serían los estilos de enseñanza. Estilos de enseñanza que, como hemos visto al inicio, tuvieron su evolución en los denominados modelos de instrucción de Michael Medler.
Michael Merler, a quien estáis viendo en pantalla, que estableció o que definió que esta enseñanza basada en modelos de instrucción, es un planteamiento, es una forma de entender la clase que se aleja tanto de los contenidos de la propia clase como del docente. Lo que hace es intentar alinear los resultados de aprendizaje con las necesidades, con las inquietudes, con los intereses que tienen los estudiantes y con el estilo de enseñanza que mejor responda a esas necesidades, a esas inquietudes o a esos intereses. Esa es un poco la ideología de los modelos de instrucción. Y si recordamos que pasábamos de 10 estilos de enseñanza a 8 modelos de instrucción, que son los que estáis viendo en pantalla. Probablemente, si se fijan en los nombres de estos modelos de instrucción, verán que algunos de ellos son bastante similares con los estilos de enseñanza. Por ejemplo, el primer estilo de enseñanza, el denominado mando directo, es muy similar en nombre y, por lo tanto, en ejecución del modelo instrucción directa. Pero si bien es cierto que hay algunos estilos que tienen su continuidad en los modelos de instrucción, hay algunos modelos que surgen de nuevo y que no estaban contemplados dentro de los estilos de enseñanza. Entre ellos, y a mi juicio uno de los que son más relevantes y que tienen una mayor literatura científica a día de hoy, es el aprendizaje cooperativo. Un modelo de enseñanza de educación física fundamentado en las ideas de los hermanos Johnson & Johnson y desarrollado también en el contexto de habla española por el doctor Carlos Velázquez Callado, que ha demostrado sobradamente que además de ser un método de enseñanza que ayuda a enseñar, valga la redundancia, la educación física, tiene una favorable repercusión en otros aspectos, en otros sectores, en otros valores desde el ámbito social en los estudiantes. Bueno, pues pasamos de los 10 estilos de Musca-Mostyn a los 8 modelos de instrucción de Michael Merler. Y de ahí damos el salto al tercero de los conceptos, a la tercera de las obras claves quizás en esta línea del tiempo, los denominados métodos de enseñanza. Métodos de enseñanza que están definidos como el conjunto de dispositivos y de técnicas didácticas, obviamente coordinadas, para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia un objetivo determinado. ¿De acuerdo? Eso sería un método de enseñanza. Es decir, si hablamos en una contextualización temporal, un método de enseñanza no es aplicable en una sola sesión de clase, a diferencia de cómo sí eran aplicables los estilos de enseñanza. Un método de enseñanza requiere por parte del profesor una planificación de tiempo más amplia para poder alcanzar con éxito los objetivos planteados. En pantalla estáis viendo algunos, probablemente los principales métodos de enseñanza que en la actualidad tenemos. Sería interesante conocer la opinión quizás de los que están escuchando la charla de hoy, si creen que falta alguno, que sobra alguno o que habrá alguno emergente en el futuro. Hoy, por ejemplo, haciendo un inciso en esta situación de los métodos de enseñanza, escuchaba una ponencia de una investigadora española que estaba, digamos, barajando la idea de generar un nuevo modelo de enseñanza basado en enseñar educación física a través del arte contemporáneo. Bueno, estaba investigando, estaba intentando teorizar estas prácticas educativas que ella hace con sus estudiantes de educación física, donde a través del arte contemporáneo les enseña los contenidos del currículum de educación física. Un modelo que a día de hoy no está teorizado o no está asignado a un nombre en concreto, pero que probablemente en un futuro lo veamos en la literatura científica. Bien, todos conocemos el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje por proyectos, ¿no? El mencionado aprendizaje cooperativo se mantiene en los métodos de enseñanza. El método de casos, o también conocido como el estudio de casos. El aprendizaje servicio, a mi juicio, también un método de enseñanza que tiene una amplia literatura científica en la educación física, porque está demostrado que la educación física es una disciplina
que empata muy bien con el aprendizaje de servicio y que tiene unos efectos positivos en los estudiantes y en aquellas personas con las que se realizan estas prácticas de servicio social. Los ambientes de aprendizaje, donde, por ejemplo, pues podemos destacar autoras como Julia Blández. El contrato didáctico o el contrato de aprendizaje, ¿no? Esa forma que tenemos los profesores de establecer antes del inicio de clase con los estudiantes cuáles son las normas o los patrones o los objetivos que esperamos que se cumplan en esa clase y cuáles serían las, digamos, los premios o las recompensas que se obtendrían por cumplir dicho contrato o, por ende, bueno, pues, ¿cuáles serían las consecuencias de incumplirlo? La creatividad motriz o la sinéctica corporal. Aquí se puede leer a autores como Castañer y Camerino. Flipped Classroom, yo creo que también conocidos por todo este tema de la clase invertida, o un método de enseñanza que a día de hoy está en boga y está en auge y está en crecimiento y probablemente ha llegado para quedarse durante mucho, mucho tiempo, el tema de la gamificación, ¿no? Cómo insertar la educación física en nuestras clases a través de juegos, de videojuegos, de rol, de electrónicos o inclusive juegos corporales, donde los estudiantes tienen que superar retos, tienen que aprender aspectos de historia, de geografía. Es realmente interesante para aquellos que no lo conozcan, conocer o profundizar en este método de enseñanza denominado gamificación. Y llegamos a los actuales, o digamos a los definidos como modelos pedagógicos en educación física. Los modelos pedagógicos son visiones sintéticas, ¿de acuerdo?, resumidas, de teorías o de enfoques pedagógicos que ayudan, que orientan al profesorado en la elaboración y en el análisis de los programas de estudios, en la sistematización de todo o gran parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense que si bien un estilo de enseñanza se aplicaba en una clase, quizás un método de enseñanza se podía aplicar en una unidad didáctica, un modelo pedagógico requiere todavía de una amplitud temporal mayor. Estamos hablando quizás de un año escolar completo o inclusive más tiempo, ¿no?, para poder establecer como método de enseñanza un modelo pedagógico en concreto. Bien, he cogido esta imagen que la pueden encontrar en internet. Quizás no es una imagen muy bonita y no se lea muy bien, pero creo que es una imagen que resume perfectamente la idea o la concepción de los modelos pedagógicos y la agrupación que actualmente se hace de dichos modelos. Tenemos por un lado los modelos básicos y por otro lado los modelos emergentes. Los modelos básicos, bueno, pues son aquellos que ya tienen una suficiente teoría, un bagaje realmente amplio de investigaciones y del desarrollo que se ha llevado a cabo en sus clases, que lo diferencia de los modelos emergentes que cumplen esas mismas requisitos o características que los básicos, pero que a día de hoy todavía no tienen una amplia investigación por detrás que ayuden a teorizarlos tanto como se hacen los básicos. Y por último tenemos también la figura de la hibridación de los modelos pedagógicos, que básicamente consiste en combinar dos o inclusive más modelos y por lo tanto aunar en una programación anual las características de esos modelos que estemos alineando. Bien, estáis viendo la clasificación que se hace de los modelos pedagógicos y que diferencia aquellos denominados modelos básicos de aquellos denominados modelos emergentes. Si nos fijamos en los básicos, volvemos a encontrarnos con el ya mencionado aprendizaje cooperativo, nos aparece la educación deportiva, el Teaching Games for Understanding o la comprensión e iniciación deportiva y el modelo de responsabilidad personal y social. Esos serían los 4 modelos pedagógicos denominados básicos. Mientras que aquellos modelos que están iniciándose o que están empezando a generar literatura científica gracias a la investigación que se está haciendo en ellos son, por ejemplo, la educación aventura, donde les recomiendo buscar autores como Antonio Baena, un gran referente en el ámbito de la actividad física en el medio natural, la alfabetización motora, el estilo actitudinal, el modelo ludotécnico, la autoconstrucción de materiales, donde es un modelo que ha ayudado muchísimo
durante este confinamiento a los profesores a poder generar materiales en casa con cualquier objeto que hasta ahora no pensásemos que pudiera ser de utilidad para nuestras clases, el denominado educación para la salud y el ya mencionado anteriormente hibridación de modelos, que consistiría en la mezcla de 2 o más modelos de estos básicos o de estos emergentes. Lo que nos deja como reflexión los modelos pedagógicos es que son muchísimas, son realmente amplias las posibilidades que tenemos de aplicación de estos modelos, porque estos modelos son adaptables al contexto, al contenido, al estudiantado y obviamente al profesorado, siempre en búsqueda de equilibrio entre lo que se busca con la teoría y con la práctica de nuestras clases de educación física. Bien, y para cerrar ya mi intervención y poder dar paso, bueno, pues, a un intercambio de preguntas, a un conversatorio, quisiera pues, hacer alusión quizás a unas conclusiones o a un resumen de esta evolución de las diferentes concepciones de enseñanza de la educación física. Una principal es el tema del alcance temporal. Desde los estilos que tienen un alcance corto y un impacto inmediato, hasta los modelos que tienen una duración mucho más amplia y que requieren de un proceso, digamos, madurativo mayor. Tanto en los estilos, como en los modelos de instrucción, como en los métodos de enseñanza, como en los denominados modelos pedagógicos, el alumno debe ser el elemento fundamental de nuestra planificación y de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es un requisito, es un aspecto que nunca debemos de olvidar. Y quizás, y esto es algo que en la literatura, aquel que desee profundizar en ella lo podrá encontrar, hay que tener claro que no existen recetas mágicas, ¿de acuerdo? Que el modelo que a uno le puede resultar, a otro le puede resultar nefasto o exitoso, o viceversa, porque cada uno tiene que saber en el contexto en el que se encuentra, los estudiantes con los que trabaja, los recursos materiales, espaciales de los que dispone, y con todo eso intentar planificar aquello que requiera, aquello que cubra a los intereses, a las necesidades, las inquietudes de sus estudiantes. Bien, por último, ya que estamos hablando de modelos pedagógicos, bueno, pues les invito a todos aquellos que les estén interesados en inscribirse en este congreso virtual que se va a hacer a mediados del mes de julio de modelos pedagógicos, que creo que puede ser, bueno, pues un soporte o un impulso para aquel que esté empezando a cuestionarse su práctica educativa en clase y que quiera, bueno, pues ver otras posibilidades de poder, digamos, llegar a sus estudiantes a través de diferentes modalidades de enseñanza. Bien, eso ha sido todo por mi parte. Agradecerles enormemente pues, que hayan estado del otro lado de la pantalla. Les dejo mi correo electrónico por si alguien quisiera pues, contactar, conversar o bueno, intercambiar cualquier tipo de opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Le agradecemos muchísimo su participación, muy interesante todo esto que nos está presentando. E invitamos a todos los participantes, tenemos un total de 70 participantes, a que ya sea que por medio del chat de aquí mismo de la transmisión o por la página de Facebook, o que levanten la mano para poder abrir sus micrófonos y que puedan expresar tanto sus preguntas como los comentarios que tienen respecto a la charla. Nos dice, vamos a comenzar con algunos comentarios, nos dice Francisco Basilio Alarcón, los métodos y la relación con la cultura de los países latinoamericanos, comentarios. Nos dice también Edinson Castillo, bastante completo, lo felicita también por esta ponencia. Ahora sería adaptarla a la virtualidad del aprendizaje-enseñanza o qué procedería. Esa es una de las preguntas, doctor Pablo. Es el reto, ¿no? Es la incertidumbre, por eso yo al inicio decía que no me atrevería a decir que deberíamos hacer, porque si el futuro, si el próximo curso escolar, aquí por ejemplo en Ecuador estamos cerrando el año escolar, el próximo comenzará en el mes de septiembre,
si tuviéramos que continuar con esta situación de la virtualidad, probablemente de todo esto que hemos hablado, nada o casi nada fuera trasladable 100%, porque, bueno, ¿quién piensa en aplicar una enseñanza de educación física a un modelo de manera virtual, ¿no? Una de las características de nuestra asignatura, como decía, pues es ese intercambio social, ese contacto, esas relaciones sociales que se producen en clase, que también, de hecho, son parte del contenido de la asignatura. Y yo creo que de manera virtual sería muy, muy difícil pensar en qué modelo o en qué estilo es el que deberíamos aplicar, porque para empezar deberíamos de pensar en actividades enfocadas en aspectos individuales, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, actividades de atletismo, quizás, donde, bueno, pues el profesor pudiera controlar el avance en la progresión del estudiante. Sería imposible planificar actividades grupales porque no habría la posibilidad de poder llevarlas a cabo. Muchísimas gracias, maestro. Nos dice Edwin Santos, buenas noches. ¿Se considera que si es necesario una evolución en la educación física o no? A ver, yo creo que la evolución siempre es positiva, ¿de acuerdo? Yo creo que el cuestionamiento siempre es positivo. Estancarse en una idea, en un paradigma, creo que no beneficia ni al estudiante ni al profesorado. Ahora, esa evolución tiene que estar sustentada, tiene que estar teorizada y tiene que estar demostrada con experiencias previas de que, bueno, pues con ciertos parámetros se puede lograr lo que se plantea. Es decir, se habla mucho, yo creo que se habla mucho, y no solo en educación física, sino en cualquier otro contexto, de la palabra innovación, ¿de acuerdo? Y a veces yo creo que se confunde innovar con hacer cosas raras o con crear cosas que no existen porque son innovadoras, pero que no tienen un sentido de ser o que no tienen un aporte. Entonces yo creo que la evolución es necesaria, es positiva, digamos que tambalear los cimientos de lo que consideramos inamovible nos ayuda también a nosotros mismos a estar siempre constantemente actualizados, y yo creo que eso es positivo, pero insisto, toda evolución, toda innovación, todo cambio debe estar acompañado, bueno, pues de un sustento, de un aporte teórico que permita explicar por qué es necesario dicha evolución o dicho cambio. Bien. Ángel Barahona nos dice, buenas noches. Estos modelos pedagógicos garantizan un clima de trabajo en las clases como normas, disciplina, etc. Y David Victoria Morales, ay, perdón. No, perdón. ¿Le digo? ¿Le respondo? Sí, claro, adelante. Sí. Adelante. O sea, yo creo que según el modelo que se emplee, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del tema del contrato didáctico, ¿no? Bueno, pues en el contrato didáctico es un claro ejemplo en el que de antemano el profesor establece con el estudiante pues cuáles son esos aspectos, esos criterios, esos comportamientos, normas, reglas que quiere que se cumplan en clase, ¿no? Yo creo que es interesante, y quizás esto pues no lo comparta gran parte de las personas que están escuchándonos, pero yo creo que es interesante ceder en el rol del profesor, ¿de acuerdo? El mando directo o la instrucción directa puede ser positiva para algunos aspectos quizás muy puntuales, pero creo que es importante ceder autonomía al estudiantado a la hora de planificar la clase, a la hora de ejecutar las tareas y sobre todo a la hora de los procesos de evaluación. Yo creo que si hacemos partícipes al estudiante del proceso de evaluación, también estamos generándole esa motivación por, digamos, cumplir con los objetivos planificados. Entonces yo creo que según el modelo o el método que se emplee, se puede alcanzar esas normas, esas reglas que preguntaba el compañero, pero creo que debemos de, sea cual sea la forma de enseñanza que apliquemos en estas clases, creo que tenemos que ceder, tenemos que visibilizar la figura del estudiante, no solo como un mero ejecutor de nuestras actividades, sino también como alguien que decide sobre las actividades a realizar. Bien, David Victoria Morales mencionaba que el aplicar un modelo de aprendizaje es a largo plazo. En este sentido, ¿cómo llevar una secuencia en cuanto a los estilos de enseñanza que se pueden aplicar? Sí, yo decía que si hiciéramos una línea de tiempo, ¿no? Implementar un modelo pedagógico
conlleva más tiempo, conlleva generar más cambios, ¿no? A nivel probablemente institucional y a nivel obviamente grupal con los estudiantes. Probablemente todo el modelo pedagógico que apliquemos a lo largo de un año o de una década, qué sé yo, esté dividido en nuestras clases de diferentes estilos de enseñanza, ¿de acuerdo? Es decir, los modelos pedagógicos, los métodos de enseñanza no están desbancando a los estilos, ¿vale? No significa que cuando apareció este nuevo concepto, lo anterior ya no existió y dejó de estar presente, sino que al final es como, digamos, una gran pirámide que se va conformando y se va haciendo cada vez más grande y se va alimentando de lo anterior, ¿de acuerdo? Bien. Alfredo Peña nos dice, soy profesor de educación física. Casi no uso el mando directo, uso mucho el método de aprendizaje basado en proyectos. La pregunta es, ¿el maestro de patio frente a grupo debería usar todo? Estilos, métodos, modelos pedagógicos, etcétera. Bueno, lo primero, desde mi punto de vista, felicitar al compañero que manifiesta no enseñar o no emplear la instrucción directa. Creo que eso es positivo porque creo que al final está permitiendo que los estudiantes se experimenten, se confundan, digamos, y se hagan partícipes de su aprendizaje, no sean unos meros productores. Y yo creo que sí, yo creo que lo interesante y el reto y la manera de hacernos, digamos, entre comillas, buenos profesores, de crecer en el ámbito profesional, es experimentar, ¿de acuerdo? Es intentar aplicar pues, la mayor cantidad posible de metodologías hasta encontrar esa metodología en la que nos encontremos más cómodos y en la que veamos que con nuestros estudiantes pues tenemos el éxito de los objetivos que hemos planificado. Yo creo que el reto que tenemos como profesores es saber manejar en la medida de lo posible todo este amplio espectro que tenemos de formas de enseñar la educación física y adecuarla a cada uno de nuestros grupos para intentar alcanzar el mayor de los éxitos posibles con cada uno de estos grupos. Bien. Miguel Ángel Olivares, saludos a Pablo del Val desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Excelente ponencia. Desde su perspectiva, ¿qué modelos de enseñanza de educación física son los recomendables para aplicar en el próximo retorno a clases? Bueno, un saludo a Miguel Olivares, también buen amigo. La verdad es que allí en México tengo buenos amigos. La verdad es que tengo unas muy buenas experiencias de mis visitas por México. Bueno, insisto, yo no sé qué pasará con la vuelta a clases, pero yo creo que en el aprendizaje cooperativo, ¿de acuerdo? Y no soy un experto en el área, pero sí soy un fiel seguidor de la gente que trabaja en el área. Creo que es una forma de poder reanudar las clases y cambiar formas de enseñar, ¿no? Yo creo que al final con el aprendizaje cooperativo se logran más cosas, además de la educación física, de la transmisión de esos conocimientos. Creo que se logran otros aspectos que difícilmente se pueden lograr con otros modelos. Yo abogaría por, si es posible, aplicar el aprendizaje cooperativo en nuestras clases. Bien, muchas gracias. Doctor, tenemos varias preguntas todavía aquí en la plataforma de Zoom, pero voy a cederle la palabra a la maestra Susana Antonio, porque ella tiene por ahí preguntas que se están manifestando en Facebook. Maestra Susana, le dejamos el micrófono para darle entrada a las preguntas de Facebook también. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que una de las cosas que ha dejado esta pandemia es precisamente estos modelos que estamos ocupando, muy tradicionalistas, muchos maestros todavía en la actualidad, y se vio precisamente el no poder englobar, o decía la maestra, la doctora Katy, en nuestra primer conferencia, no podíamos trasladar, o nos costó trabajo, mejor dicho, trasladar de la presencialidad a la virtualidad, porque precisamente, pues nuestros alumnos estaban acostumbrados a estar presentes, a que nosotros los guiáramos. Por acá en Facebook tenemos a nuestros maestros, compañeros participantes, que nos dicen que sí, los métodos son algunos sinónimos basados en el aprendizaje de juegos,
o si engloban en otro método. Y también dicen que es muy buena exposición. Quisiera compartir y difundir que cualquier método, sea el método, estilo o modelo, nunca se deben olvidar del desarrollo de valores de cada actividad que se debe planificar. Sí, ¿no? Yo creo que independientemente de la forma en la que nos englobemos, el tema de los valores, el tema del aprendizaje es algo que no se debe de olvidar, ¿no? Bueno, agradezco el comentario. Creo que es difícil intentar condensar tanta literatura y tantos años de evolución pues, en apenas 30 minutos, pero creo que es algo que es realmente interesante, ¿no? Porque todos cuando damos clase, probablemente no nos hayamos parado a pensar qué tipo de clase estamos dando o a qué modelo yo me apego, ¿no? Al final uno da clase pues, por la experiencia que va adquiriendo, porque tuvo un profesor que fue un referente y pues, en cierta medida imitarle y hacer las cosas como las hacía él, pero quizás no nos hemos parado a reflexionar qué es lo que estoy haciendo o a qué autor estoy en cierto modo siguiendo con mi docencia. Con lo cual creo que es interesante que todos los profesorados de educación física conozcamos pues, toda esta amplia gama de metodologías que hay, porque eso nos va a garantizar ser mejores profesores y por lo tanto llegar mejor a nuestros estudiantes. Bien, también nos dicen, con base en el contexto de la contingencia sanitaria, ¿qué métodos y modelos recomienda que sean utilizados durante este regreso a la nueva normalidad? Hombre, si la nueva normalidad, por ejemplo, nos obligase a seguir en casa, difícilmente podríamos hablar, por ejemplo, de un modelo como educación aventura. No tendría sentido planificarlo si vamos a hacer las actividades virtuales. En ese sentido, pues quizás una educación deportiva con deportes individuales pues pudiera ser una alternativa para el profesorado hasta poder volver a clases con contacto físico y retomar las experiencias grupales. Yo me inclinaría por aquellos modelos que permitiesen que las actividades se hicieran de manera individual, pues en la medida de lo posible intentar implicar, si es que fuera posible, obvio, al estudiante con sus padres o hermanos para, bueno, hacer actividades grupales pero pequeñas. Así es. También nos comentan, muy buena exposición, perdón. Buenas noches, doctor. Desde su opinión, ¿cómo cree usted que se encuentra la situación actual de la educación física en el momento de aplicar las metodologías de los docentes? A ver, yo creo que la educación física a día de hoy está atravesando un momento de investigación y de generación de conocimiento inigualable. Yo creo que a día de hoy existen cientos de revistas, cientos de congresos, cientos de actividades como estas en las que, bueno, pues cada día podemos seguir formándonos, ¿no? Ya queda muy atrás aquella gimnasia sueca, aquella gimnasia alemana, en la que, bueno, pues se hacía probablemente lo que se podía, ¿no? O sea, quizás no habría más opciones, pero a día de hoy yo creo que la educación física está atravesando un momento de crecimiento intelectual incalculable. Creo que cada vez más somos los que estamos implicados en este reto de aportar a la educación física y de generar nuevas formas de enseñanza. Y un claro ejemplo de ello, por ejemplo, es el tema de la gamificación. Hace 10 años quizás ese concepto no resultase raro o asociado solo a juegos recreativos, a videoconsolas y del estilo, pero a día de hoy en educación física existen tesis doctorales, existen muchos artículos científicos que han demostrado cómo se puede hibridar la educación física a través de la gamificación. Con lo cual, yo creo que a día de hoy estamos atravesando un momento idóneo en la educación física y creo que debemos de seguir apostando por eso, formándonos e intentar, bueno, pues, contribuir con nuestro pequeño granito de arena a ese universo de la literatura científica que nos distingue como disciplina. Muchas gracias, doctor. Y bueno, aprovechamos para enviar saludos a todos nuestros participantes que dicen saludos desde Chiapas, desde Perú, desde Colombia, desde Bolivia. Y asimismo invitamos a todos los que nos están escuchando vía Facebook a seguir haciendo comentarios y preguntas. Muchísimas gracias y te regreso la palabra, Mercedes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Doctor, si le parece, continuamos porque tenemos un buen número de preguntas aquí. Están muy participativos las personas con esta ponencia. Así veo. Nos dice Richard Carvajal, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo podemos manejar las emociones de los estudiantes, siendo fundamental en esta época de confinamiento? Bueno, un saludo muy, muy fraternal a mi gran amigo Richard. Animo a la gente que busque su artículo científico recientemente publicado acerca del taekwondo. Bueno, pues creo que Richard topa un asunto interesante, que es el tema de las emociones, ¿no? Esta situación de confinamiento tiene su repercusión en la parte emocional, creo que es algo que todos tenemos claro, y que los niños pues probablemente sean los más perjudicados, ¿no? Quizás porque no entiendan bien por qué tienen que estar en casa. Entonces, desde la educación física, poder, encima, si tenemos que continuar haciendo actividades de manera virtual o con un cierto distanciamiento social, ¿no? Como aparecieron por ahí algunas imágenes de algunos países que ya se habían aventurado a dar clase y en el patio del colegio cada niño tenía un recuadro pintado en el suelo donde estaba sentado y le separaban los demás 2 metros. Yo no sé hasta qué punto nosotros como maestros tenemos capacidad para poder renegociar o, digamos, controlar esas emociones, porque creo que es un reto, que debemos de trabajar toda la educación, toda la escuela en conjunto, obviamente con las familias, porque emocionalmente hablando creo que esta situación, más allá de quizás la pérdida de cursos o de niveles o de adquisición de conocimientos que haya podido generar, el impacto emocional que esto ha generado es algo muy, muy delicado y todos tenemos que trabajar para intentar, bueno, pues minimizar las situaciones que se puedan presentar en el futuro. Pregunta por acá Carmen Cujía. Teniendo en cuenta esta modernidad tecnológica, ¿qué método considera que ayude en mejor manera a evitar el sedentarismo en los jóvenes? Pero, repite por favor la pregunta, perdón. Dice, teniendo en cuenta esta modernidad tecnológica, ¿qué método considera que ayude en mejor manera a evitar el sedentarismo en los jóvenes? Ok. Cualquiera que les implique, ¿de acuerdo? O sea, cualquiera que logre una implicación por parte de los estudiantes. Obviamente, un método que requiere alejar al estudiante de cualquier, digamos, contexto rutinario o diario sería, por ejemplo, hablar de educación-aventura. Creo que trasladar la educación física al espacio abierto, al aire libre y aprovechar la educación aventura, aprovechar la naturaleza, creo que sería una forma de alejar por completo al estudiante del tema de, bueno, pues la tecnología que tanto nos quejamos de ella para algunas cosas, pero bueno, que también, en cierto modo, por ejemplo, pues ha permitido seguir continuando con la docencia, ¿no? Entonces yo creo que ese sería, por ejemplo, pues una alternativa en la medida de lo posible. Aquí, por ejemplo, donde yo me encuentro, aquí en Quito, estamos rodeados de volcanes, tenemos no sé, 10 kilómetros, 20 kilómetros a la redonda, parques enormes donde se pueden hacer actividades de senderismo, escalada, montañismo, bicicleta. Entonces, bueno, yo creo que quizás ese modelo sería un modelo interesante para primero aprovechar los recursos naturales, para generar también conciencia sobre el medio ambiente y obviamente pues también para intentar alejar esa conectividad de los adolescentes que, bueno, pues lamentablemente a día de hoy es altísima. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, nos dice Wilfrido Soto, la normalidad nos obliga a evolucionar y utilizar modelos adecuados y planificar, y tenemos que ser más sensibilizados en la enseñanza, es mi humilde opinión. Muy agradecido por su enseñanza, un fuerte abrazo desde Veracruz, Puerto, Willy Soto, gracias maestro Pablo. También nos dice Miriam Mundo, me parece que todos evolucionaremos nuestros estilos y probablemente la parte socioemocional sea un referente a abordar rumbo a una educación física que sirva de catarsis en el regreso a la nueva normalidad. ¿Considera usted que se logre una vinculación al respecto?
Si volviéramos a la normalidad, no lo sé, pero previendo lo que vamos a volver, no sé, lo veo complicado. No, la verdad es que si la vuelta a la normalidad es lo que se espera, creo que la educación física va a tener que ajustarse muchísimo. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, en mi país, en España, hace unas semanas salió una noticia de prensa de que se estaba valorando la opción de reconstruir, digamos, readaptar los espacios que estaban enfocados a la educación física para aulas normales, aulas, digamos, de clase donde se puedan dar en estas asignaturas, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque como hay que bajar la ratio de estudiantes, si antes una aula tenía 30 estudiantes y ahora tiene que tener 15, pues o divides la jornada laboral o busques espacios donde poner a los que no entran en el aula normal. Con lo cual, ¿esos espacios cuáles son? Pues, por ejemplo, los espacios de educación física, el gimnasio, un pabellón, un polideportivo, que quizás si lo divides en 3 o 4 partes iguales, te salen pues 3 o 4 clases. Si esa es la situación que nos espera a los profesores de educación física, si ese es el reto que nos espera, pues no sé muy bien qué nos deparará el futuro. Todos hemos visto que durante este confinamiento la actividad física ha sido una de las cosas que más ha predominado en nuestro día a día, ha sido una de las cosas que más se han hecho. Todos hemos seguido alguna rutina, hemos bajado alguna aplicación, hemos seguido clases online con algún monitor. Entonces, si toda esa valoración y esa importancia que se le da a la educación física para intentar mover el cuerpo que estaba en casa, digamos, enquilosado, se olvida de repente cuando volvamos a la nueva normalidad y ya no tiene la importancia, entonces no sé qué futuro nos espera. Bien. Ángel Malváez, felicidades, muy buen aporte y buena perspectiva. Raúl Pucheta, saludos, excelente ponencia y muy enriquecedora. Estela Díaz, como comentario, el aprendizaje cooperativo me ha ayudado mucho en la atención a niños con TDA, me imagino que se dice TEA, pero me imagino que es TDA. Muchas felicidades, muy buena exposición. Heraclio Juan Salinas Cervantes, excelente ponencia, y en el caso que se trabaje 50% presencial y 50% virtual, ¿qué método recomienda? Si volviéramos al menos con el 50%, ¿de acuerdo? Tendríamos que ajustar también ese 50% de nuestros objetivos y probablemente sería muy difícil poder abordar todos los modelos, todos los métodos. Pero yo aprovecharía ese 50% presencial para intentar recuperar el contacto, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible. Por el trabajo grupal habría que intentar ver cómo se puede enfocar, pero me niego a pensar que nuestras clases vuelvan a ser esas filas de estudiantes separados por la distancia del hombro y haciendo ejercicios digamos, reproduciendo la actividad que hace el profesor. Yo me niego a pensar que volvamos atrás 50, 60, 70 años, cuando hemos visto que en los últimos 30 años hay una evolución increíble de la forma de educación física y hay una riqueza de modelos increíble. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más. Nos dice Renato Ruiz, profesor, entonces se concluye o afirma de que los estilos de enseñanza son para una sesión de clase, los métodos de enseñanza son para un mes y los modelos pedagógicos son para un tema anual. A ver, no sé si para un mes y para un tema anual, ¿de acuerdo? No sé si exactamente sería un mes o 15 días o 20 días, pero sí es cierto que los estilos de enseñanza tienen una duración corta, ¿de acuerdo? Y que en una misma sesión de clase se pueden aplicar inclusive varios estilos de enseñanza, que un método tiene o requiere de una complejidad mayor, quizás una unidad didáctica, lo que aquí en Ecuador se denomina un trimestre, que en España, por ejemplo, sería un trimestre, y un modelo pedagógico requiere todavía de una planificación mayor. No sé si sería de un año o de más tiempo, pero y probablemente también requeriría de la implicación de algo más allá del profesorado, es decir, de la institución como tal, ¿no? La institución tendría que estar de acuerdo en el que el profesorado de educación física, todo el gremio, todos los profesores de educación física, se alineasen a trabajar en el centro educativo cierto modelo pedagógico. Muchas gracias. Doctor, la última pregunta del día de hoy. Nos dice Francisco Basilio Alarcón,
¿qué tipo de instrumentos de evaluación se adecúan a los métodos y modelos contemporáneos? Más que métodos, o sea, más que instrumentos, más que hablar, por ejemplo, de una propia rúbrica, ¿de acuerdo? Yo hablaría de que a día de hoy la evaluación tiene que ser una autoevaluación, una evaluación compartida, una evaluación formativa, ¿de acuerdo? Aprovecho para incentivar o para hacer mención a la tesis doctoral que recientemente ha sacado un compañero, Manuel Velasco, donde se habla de la autorregulación del estudiante y donde parte de esa autorregulación se implica con la evaluación. Yo creo que al final la evaluación no tiene que estar sometida a la idea, al criterio o únicamente a la idea, al criterio del profesor. También tenemos que tener en cuenta la opinión que el estudiante tiene sobre sí mismo y probablemente la opinión que el resto de estudiantes tenga sobre el propio compañero. Pero yo creo que eso enriquece la evaluación, más allá de si utilizamos una lista de cotejo, una rúbrica o si hacemos una observación directa. Muchísimas gracias, doctor. Pues tenemos todavía aquí mucha participación. La verdad es que este tema que nos presenta el día de hoy es muy, muy interesante y creo que todos los compañeros docentes están muy, muy interesados en todo esto que nos presenta. Por mi parte, yo le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros. Como comentábamos en un principio, esta es la última de las ponencias que se dieron en este ciclo de conferencias impulsado por el Colegio de Educación Profesional de Educación Física del Estado de Veracruz. Sin más por el momento, le cedo el micrófono a la maestra Susana Antonio Suárez. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Mercedes, maestra Mercedes. El día de hoy realmente ha sido una experiencia muy grata, no solamente por la presencia, por supuesto, de Pablo del Val, sino por la interacción que definitivamente todos los participantes, tanto aquí en el Zoom como también en el Facebook, se llevó. Fíjate, doctor, que algunos comentarios que puedo leer van enfocados a la enseñanza de estos métodos de la formación universitaria de posgrado y que si los docentes enseñan adecuadamente los modelos y la funcionalidad a precisamente este sector de los futuros docentes. ¿Y qué podrías aquí comentarnos? Hombre, pues creo que es una pregunta un poco trampa, ¿no? Porque si tengo que entrar a cuestionar si los colegas universitarios están formando bien o no a sus estudiantes, creo que sería por mi parte muy pretencioso. Bueno, yo les invitaría, y aprovecho ya que estamos en este ambiente de, digamos, de cordialidad, a que vengan a estudiar la maestría de Educación Física y Deporte que tenemos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ahí estamos dando este asunto y tenemos excelentes profesionales nacionales e internacionales que les pueden ayudar. Pero vamos, no sé, yo confío, yo quiero pensar que nadie da mal las clases o que nadie se prepara mal las clases. Yo quisiera pensar que todo el mundo se prepara las clases. Entiendo que probablemente sea difícil, probablemente sea difícil estar siempre al tanto de todo, ¿de acuerdo? Yo creo que es muy complicado. Yo mismo me falta muchísimo todavía por aprender, porque cada día pues salen cientos de artículos nuevos, cientos de propuestas nuevas y es muy difícil estar siempre actualizado con todo. Pero bueno, yo creo que también el tema de la autoformación es una responsabilidad nuestra. O sea, no tenemos por qué ceder todo al profesorado, sino también tenemos la capacidad de, por nuestra cuenta, bueno, pues formarnos, buscar cursos, congresos. Yo siempre, por ejemplo, a mis estudiantes siempre les animo a que intenten participar en algún congreso, a que desmitifiquen esa idea de que a los congresos solo van los denominados popes, esa gente, esos referentes a los que todos tenemos, que obviamente pues es una maravilla verles en persona, pero también hay espacios para jóvenes investigadores, para estudiantes, y es la única manera de poder ir haciéndose un hueco digamos, en el área, en el campo.
Así es, fíjate que aunado a ese comentario voy a extender lo que platicábamos hace rato de, por lo menos en el área de México, de Veracruz, estamos hablando precisamente a través del doctor Pablo, la posibilidad de hacer estos convenios para, a través del colegio, hacer estos intercambios de poder estudiar o de poder participar precisamente en estos posgrados y de los que por supuesto tengan el interés. Así que hay que seguir trabajando con este tema, Pablo. Uh-huh. No te comprometo. Ok, bueno. No te comprometo, pero sí. Seréis todos bienvenidos, todos los amigos de México, de Perú, de donde sea que nos estén escuchando, todos son bienvenidos a venir aquí a Ecuador, ¿no? Maestra Susana, doctor Pablo, nos pide la compañera María Medina, quiere hacer una pregunta, le vamos a abrir el micrófono para que ella le haga la pregunta directamente. Adelante, maestra María Medina. Creo que por ahí hay algunos problemas técnicos. Maestra María Medina, le vamos a abrir su micrófono para que pueda realizar la pregunta al doctor Pablo. Adelante. Bien, pues tenemos unos problemas técnicos por ahí con la maestra Medina. Vamos a esperar un momentito a ver si se puede conectar para abrir el micrófono. Por mientras, le voy leyendo algunos comentarios que siguen cayendo aquí dentro de la plataforma de Zoom. Marianela del Rosario Donoso Ceballos dice: felicitaciones al doctor Pablo del Val por su valiosa ponencia y por ser un excelente docente de educación física, UCE Ecuador. Elsa Trigueros Méndez nos dice: muchas felicidades al Colegio Profesional de Educación Física por este ciclo de conferencias que nos dejaron grandes aprendizajes y sobre todo a todos y cada uno de los ponentes, gracias y felicidades. Saludos desde Cardel, Veracruz. Pavara Santiago nos dice: excelente ponencia de mi actual profesor de la maestría, Pablo del Val. Bien. Un saludo a todos los estudiantes de la maestría que veo que están conectados. He de decir que no les he obligado ni les he dicho que les voy a poner más nota por estar aquí presentes, lo hacen de manera voluntaria, no vayan a pensar que están aquí de manera obligatoria, pero bueno, pues me hace mucha ilusión y les mando a todos pues un saludo enorme, ¿no? Son 30 estudiantes espectaculares, más allá de que sean estudiantes o no buenos, son buena gente y eso es lo importante. Así es, muchísimas gracias. Pues mira, ya está aquí todo su alumnado apoyándolo. Eso quiere decir que están comprometidos, no nada más con aprender, sino también agradecidos con lo que usted les aporta. Nosotros por nuestra parte, pues también estamos muy agradecidos. Creo que todos aprendimos un poquito o un mucho de la ponencia que nos presenta el día de hoy. Le cedo el micrófono a la maestra Susana Antonio para que nos dé sus últimos comentarios, sus comentarios finales. Por mi parte, no me resta más que agradecer la invitación al colegio, decirle que he disfrutado muchísimo de esta ponencia, doctor Pablo, y bueno, muchísimas gracias a todos. Cedo el micrófono a la maestra Susana. Adelante, maestra. Bien, pues muchísimas gracias. Doctor Pablo, en mi carácter de coordinadora del área de educación física e investigación del Colegio Profesional de Educación Física y Deporte del Estado de Veracruz, no nos queda más que agradecer y estar, ahora sí, válgase la redundancia, agradecidos por compartir precisamente experiencias, todas las experiencias y los conocimientos que a lo largo de todo este proceso ha adquirido. El día de hoy termina, como ya lo mencionó la licenciada Mercedes, nuestro ciclo de conferencias hacia la nueva normalidad,
una mirada multidisciplinar en el que buscamos precisamente abarcar los temas relacionados a grandes ámbitos en los que interfiere o en los que impacta la educación física, desde estudiantes, desde niños, niñas, jóvenes, alumnos con educación especial, mujeres y, por supuesto, docentes e investigadores, psicólogos, etcétera, etcétera. El día de hoy damos por terminado, vamos a tener precisamente una sesión, más adelante les haremos llegar las conclusiones de este ciclo de conferencias y aprovechamos también para agradecer la colaboración de la Universidad del Golfo de México, en su campus Ciudad Mendoza, y por supuesto el día de hoy al doctor Pablo del Val Martín. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por este espacio, por este diálogo amistoso, porque así lo he sentido, ha sido una conversación entre amigos. Y bueno, pues felicitarlos a todos por el magnífico trabajo que habéis hecho durante estas conferencias y bueno, pues animar, ¿no?, al Colegio Profesional de Educación Física y Deporte de Veracruz a que siga presente como hasta ahora en pro de la educación física de México. Desde Quito, Ecuador, bueno, pues mandar a todos un enorme abrazo y desear que todos obviamente se encuentren lo mejor posible. Muchísimas gracias, doctor. Y el día de hoy también se encuentra con nosotros el profesor Raúl Natanael, que viene en representación del maestro Miguel Ángel Ochoa, director de la Dirección General de Educación Física, a quien voy a cederle el micrófono, por favor. Maestro Raúl, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Saludo al doctor Pablo del Mar. Muchas gracias por la ponencia, muchas gracias por la invitación, maestra Susana. También quiero felicitar por la organización a la maestra Mercedes Huesca, maestro José Antonio, por la invitación principalmente y por la organización. Bueno, voy a clausurar, me parece. Maestra, ¿sí? Bueno, quiero comenzar agradeciendo al doctor Pablo del Mal por su excelente ponencia titulada Los estilos de enseñanza de los modelos pedagógicos, la evolución de la educación física. La verdad que muy completo, considero que es de gran beneficio y de gran provecho para estos retos que se nos presentan, estos nuevos retos que se nos están presentando. Y bueno, nos hemos dado cuenta que la educación física cada día cobra mayor importancia y mayor relevancia. Y es cuando los profesionales se interesan y se adentran cada vez más en el mundo de la investigación. Hoy cada día más docentes y los mismos alumnos, que la misma realidad nos demanda ser proactivos e interesados por mejorar tanto en lo personal como profesionalmente. Y bueno, por tal motivo, este ciclo de conferencias nos hacen principalmente reflexionar y que nos sirva para llegar más a todos nuestros estudiantes, que más que con el apoyo y guía, sustento de grandes aportaciones por parte de los profesionales e investigadores, como en este caso el doctor Pablo, y como lo menciona el mismo doctor, a través de revistas y diversos autores y por iniciativa de cada uno de nosotros, que nos implica a través de todas estas investigaciones, pues adquirir nuevas formas de enseñanza y nuevos retos para mejorar nuestra área. Quiero agradecer el valioso trabajo del equipo de la COPREFIDE, en conjunto con la Universidad del Golfo de México, y tanto a los profesionales, amigos que se encuentran en este momento pues conectados. Nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones para todos por su asistencia y por tan buena participación, gracias al cual se logró el éxito de estas conferencias. Finalmente agradezco, reitero la felicitación y la invitación por parte de la maestra Susana, por parte del maestro José Antonio Yáñez y la maestra Mercedes Huesca, a este ciclo de conferencias. Muchas felicidades y por la gran organización. Ahora sí, con la venia de los panelistas, a nombre de la Dirección General de Educación Física Estatal y en mi carácter como jefe de departamento técnico de la Dirección General de Educación Física Estatal, valga esa redundancia, del estado de Veracruz, y siendo las 20:19 del viernes, de este viernes
26 de junio del 2020 y a través de la plataforma Zoom. Se dan por plataforma Zoom y también Facebook. Se dan por clausuradas este ciclo de conferencias hacia una nueva normalidad, una mirada multidisciplinar. Muchas gracias, mucho éxito y felicidades a todos. Muchísimas gracias, maestro Raúl. Para nosotros como colegio es muy importante precisamente establecer estos vínculos de colaboración, como siempre lo he dicho, con todas las instituciones que desde su trinchera enaltecen y trabajan en pro de la educación física. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, muchísimas gracias a todos nuestros conferencistas que participaron en este ciclo de conferencias, y pues tenemos más trabajo, nuevas noticias no muy lejanas por parte del colegio, en la que estaremos invitando precisamente a todos nuestros profesionales, a todos los profesionales de la educación física y además también de otras áreas del conocimiento, porque definitivamente esto es un trabajo colaborativo. Doctor Pablo del Val, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto y un placer. Muchas gracias a todos vosotros, a la parte que ha estado visible, a la parte que no ha estado visible con el tema del equipo técnico. De verdad, ha sido una experiencia muy, muy, muy grata. Y bueno, pues espero que nos volvamos a ver en el futuro y ojalá que nos volvamos a ver de manera física para darnos el abrazo que tanto merece la pena. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias.